Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, 1000 años de historia económica mundial. Vamos a intentar entender cómo el poder y la prosperidad se han entrelazado a veces de formas que no esperamos para moldear el mundo que conocemos. Para guiarnos tenemos las ideas clave de un libro que, la verdad, ha dado mucho que hablar, Power and Plenty, de Ronald Finley y Kevin O'Rourke. Y bueno, también otros materiales que resumen sus puntos más fuertes. Y aquí viene lo interesante. Vamos a explorar una visión que choca un poco con la idea habitual. La historia del comercio global, según esta perspectiva, no es solo una historia de intercambios pacíficos y beneficios para todos. Es una historia marcada por una relación inseparable y a menudo bastante bruta entre el poder geopolítico y la riqueza económica. Entender esto es clave, yo creo, porque nos da herramientas para mirar la globalización de hoy, sus tensiones, las luchas de poder y darnos cuenta de que todo esto viene de muy atrás, no apareció de la nada ayer. ¿Listos para desmontar algunas ideas preconcebidas? Empecemos fuerte. Los libros de economía suelen pintar el comercio como algo limpio, ordenado, casi de laboratorio. Pero la historia que cuentan estas fuentes es, diferente. Hay una frase que impacta. Las mayores expansiones del comercio surgieron del cañón de un arma, Maxim, del filo de una cimitarra o de la ferocidad de los jinetes nómadas. Menuda imagen. Se carga de un plumazo esa visión tan aséptica, ¿no? Totalmente. Es una imagen potente, sí, porque encapsula la idea central, la conexión constante, casi una simbiosis, podríamos decir, entre el poder, la fuerza militar, la geopolítica, el conflicto, y la prosperidad, la riqueza económica, el comercio. Es un ciclo que se retroalimenta continuamente. El poder, muchas veces el poder militar, decide quién puede comerciar, dónde, con qué productos y bajo qué reglas. O sea que no es solo quién tiene la mejor oferta, sino quién tiene la capacidad de imponer sus condiciones, algo así. Exacto. Y ese comercio que está controlado o facilitado por el poder, pues genera riqueza, genera prosperidad. Pero el ciclo no acaba ahí, claro. Esa prosperidad se reinvierte. ¿En qué? Pues en más poder. Ejércitos más grandes, flotas más potentes, capacidad para proyectar influencia más lejos. Y ese poder reforzado permite a su vez controlar o expandir aún más las redes comerciales. Es un bucle constante, vamos. Y los autores no se andan con rodeos, dan ejemplos muy claros. Que faltaba mano de obra barata para explotar un recurso o una ruta, pues la respuesta histórica, durante siglos, fue la esclavitud organizada. Se querían beneficios rápidos y enormes. El saqueo directo o la imposición por la fuerza de monopolios comerciales no eran, bueno, no eran accidentes, eran estrategias habituales. Olvidémonos por un momento de las teorías de la ventaja comparativa. Durante gran parte de estos 1000 años, los mapas comerciales eran un reflejo directo de quién ganaba las guerras o quién tenía la capacidad de intimidar a los demás. Entendido. Así que para entender de verdad el comercio de este último milenio hay que mirar tanto los balances de cuentas como, los partes de guerra y las ambiciones imperiales. Es una perspectiva mucho más cruda, quizá, pero quizá más realista. Y para abarcar 1000 años, supongo que necesitamos un mapa que no sea el de los países actuales, ¿verdad? Eso no nos serviría de mucho. Claro, las fronteras de hoy son muy recientes y miras 1000 años atrás. A veces ni siquiera tienen mucho sentido histórico profundo. Por eso, el enfoque que proponen las fuentes es distinto. Pensar en grandes regiones mundiales. Y no se definen solo por montañas o ríos, sino por lazos históricos, culturales, económicos, políticos, que ya existían, con fuerza, alrededor del año 1000. Es como dibujar el tablero de juego de aquella época. Vale. Justo. De hecho, separar Europa y Asia como continentes distintos puede hasta confundirnos para entender esa época. Lo útil es mirar el gran bloque interconectado que llaman el ecumene afroeurasiático. Pensemos que ahí vivía casi el 90% de la población mundial hace 1000 años. Dentro de ese enorme espacio podemos identificar 7 grandes regiones con una cierta coherencia interna, los jugadores principales, por así decirlo. Estarían 1. Europa Occidental, que entonces no era el centro, ni mucho menos. 2. Europa Oriental. 3. El norte de África y el sudoeste asiático, lo que a grandes rasgos llamamos el mundo islámico. 4. Asia Central, la zona de las estepas, clave para las rutas terrestres. 5. Asia del Sur,
la India y alrededores. 6. El sudeste asiático, las islas de las especies, Indochina. Y 7. Asia Oriental, China, Japón, Corea. Vale, tenemos el mapa de los jugadores. Pero, ¿por qué es tan importante esta división? ¿Qué nos aporta? Pues porque no es solo poner nombres en un mapa antiguo. Estas 7 regiones eran los escenarios principales donde se jugaba la partida de poder y prosperidad. Eran los espacios donde la fuerza militar decidía quién controlaba las rutas clave, quién accedía a los recursos valiosos, quién organizaba los flujos comerciales. Y la riqueza que salía de ese control era el combustible para las siguientes jugadas: financiar más conquistas, consolidar imperios, intentar dominar a las otras regiones. Es el marco que nos permite ver ese ciclo que comentábamos antes, pero a escala global y a lo largo de siglos. Entiendo. Y si miramos ese mapa del año 1000, con esas 7 regiones, ¿había alguna que destacara especialmente? Porque hoy estamos acostumbrados a un mundo con centros de poder muy claros. Pero, ¿y entonces? Pues sí, y de manera muy clara. Alrededor del año 1000, la geografía pesaba enormemente. Y en ese mapa, una región era el conector indiscutible, el eje central que unía casi todo: el mundo islámico. Era la única de las 7 regiones que tenía contactos comerciales regulares y significativos con todas las demás del Ecumene, desde Al-Ándalus en la península ibérica hasta las fronteras de China, pasando por las rutas del Índico. Y además, controlaban las rutas hacia el África subsahariana para conseguir oro, un bien crucial. No es casualidad que hablemos de la edad de oro de los grandes califatos de la época, como el Abbasí en Bagdad, el Fatimí en el Cairo o el Omeya en Córdoba. Estaban, literalmente, en el centro de todo. Claro. Exactamente. Y esa posición central no era solo una ventaja para comprar y vender, era un activo geopolítico y estratégico de primer orden. Controlaban las rutas más importantes, tanto por tierra como por mar. Eso significaba controlar no solo el flujo de mercancías, especias, sedas, metales preciosos, sino también el flujo de información, de tecnología, de ideas. Imagina el poder que eso daba. Claro, saber lo que pasaba en China y en el Atlántico casi al mismo tiempo, una ventaja brutal. Mientras que otras regiones, como Europa Occidental en ese momento, estaban bastante más aisladas, en una posición periférica en el gran juego global, eran comparativamente actores secundarios. Hay un ejemplo que usan los autores que es muy visual. Por muy listos o ambiciosos que fueran los gobernantes de Irlanda, su geografía les impedía aspirar a controlar las rutas de las especias que pasaban por el Mar Rojo. En cambio, los gobernantes de Egipto tenían esa posibilidad casi incorporada por su ubicación. La geografía te daba unas cartas, y la política consistía en jugarlas lo mejor posible. Pero no podías inventarte cartas que no tenías. La ubicación era una fuente de poder o de debilidad enorme. Entendido. Ese era el punto de partida hace un milenio. Un mundo policéntrico, pero con un eje islámico muy fuerte. Pero claro, 1000 años dan para muchos cambios. La historia no se queda quieta. Y la historia económica, menos aún. No avanza poquito a poquito, sino que a menudo pega acelerones o giros bruscos. Supongo que hubo momentos clave que lo cambiaron todo. Exacto. Estos análisis históricos señalan que las grandes transformaciones no suelen ser el resultado de un único invento o de la política de un solo país. Suelen ser consecuencia de interacciones complejas, a escala global, entre esas distintas regiones. Y como venimos viendo, esas interacciones a menudo implicaron conflicto, violencia o, bueno, consecuencias imprevistas y masivas. Las fuentes se centran en 3 puntos de inflexión que realmente redibujaron el mapa económico y de poder mundial. Vamos a verlos uno por uno, porque son fascinantes. Venga. El primero que destacan es la peste negra, en pleno siglo XIV. Uf, la gran pandemia que barrió Eurasia. Un desastre demográfico brutal. Pero lo que me llama la atención es cómo lo conectan con algo que parece totalmente distinto, la Pax Mongólica. ¿Cómo es eso posible? La paz mongola causando la peste. Suena paradójico. Es que lo es. Y ahí está lo interesante. La Pax Mongólica no fue una paz negociada, fue una paz impuesta por la conquista. Los mongoles, con una eficacia militar asombrosa, unificaron bajo su dominio una extensión enorme de Eurasia, desde China hasta casi Europa del Este. Crearon el imperio terrestre más grande de la historia. Y para administrarlo y explotarlo aseguraron las rutas comerciales, como la ruta de la seda. Facilitaron el comercio, la comunicación. Lo normal, ¿no? Exacto.
Pero al hacerlo, crearon involuntariamente lo que las fuentes llaman, de forma muy gráfica, un mercado común microbiano. La misma estabilidad y las mismas rutas que facilitaban el paso seguro de mercaderes y bienes también permitieron que la bacteria de la peste, la Yersinia pestis, viajara a una velocidad y con un alcance sin precedentes. Se cree que surgió en Asia Central y a través de esas rutas mongolas se extendió como la pólvora hacia China, Oriente Medio y finalmente Europa, causando una mortalidad espantosa en todas partes. Vaya. O sea que la propia interconexión global, facilitada por un poder militar unificador, se convirtió en el canal de una catástrofe global. Es una lección un poco oscura sobre la globalización temprana, ¿no? Sin duda. Demostró de forma trágica lo conectado que ya estaba el mundo en el siglo XIV y cómo las acciones de un poder dominante podían tener consecuencias imprevistas y devastadoras a miles de kilómetros de distancia. Poder, prosperidad, facilitada por el comercio y en este caso catástrofe, todo junto. Tremendo. Pasemos al segundo gran punto de inflexión que marcan, la incorporación del Nuevo Mundo, a partir de finales del siglo XV. Normalmente pensamos en Colón, los conquistadores, una empresa europea, pero el análisis aquí va más allá, ¿no? Lo ven como algo con implicaciones globales desde el minuto uno. Absolutamente. Y sobre todo, subrayan algo crucial. La viabilidad económica de la colonización de América, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, dependió masivamente del uso de la fuerza bruta para secuestrar y trasladar a millones de africanos como mano de obra esclava. Sin el trabajo forzado de estas personas en condiciones infrahumanas, la producción a gran escala de cultivos como el azúcar en el Caribe y Brasil, o la extracción masiva de plata en minas como Potosí en Bolivia o Zacatecas en México, simplemente no hubiera sido posible en la escala que se dio. O sea, que la riqueza que empezó a fluir hacia Europa no salió solo de la tierra americana, sino del sufrimiento de millones de africanos. Una conexión directa. Exacto. Y esa conexión forzada entre África, América y Europa es lo que crea el infame comercio triangular atlántico. Pero el impacto fue global. Gran parte de la plata extraída en América no se quedaba en Europa, sino que viajaba hasta Asia para pagar las importaciones de bienes de lujo orientales, sedas, porcelanas, especias que Europa deseaba. Así que este sistema, basado en la violencia extrema y la coerción a escala intercontinental, acabó reconfigurando las economías de los tres continentes, América, África y Europa, e impactando profundamente en Asia también. De nuevo, vemos cómo el ejercicio del poder más brutal fue la base para una nueva era de prosperidad para unos, a costa de la desgracia de otros, y cómo esto reorganizó los flujos económicos globales. Queda claro, sí. Y nos lleva al tercer gran momento de cambio, la revolución industrial, que asociamos sobre todo con Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX. Pero aquí también la perspectiva es que no fue un fenómeno puramente británico o europeo, sino intrínsecamente global desde el principio. ¿Cómo se argumenta eso? Aquí la conexión poder-prosperidad quizá es menos obvia a primera vista que con la conquista o la esclavitud directa. Es menos obvia, quizá, pero igual de fundamental según este análisis. Pensemos en el motor de la primera revolución industrial, la industria textil, el algodón. Los autores insisten mucho en esto. ¿De dónde salía la materia prima, el algodón en rama, que alimentaba las nuevas fábricas de Manchester? Pues de forma creciente y a precios muy bajos de las plantaciones de América, sobre todo del sur de Estados Unidos. ¿Y quién trabajaba en esas plantaciones? Mayoritariamente mano de obra esclava de origen africano y sus descendientes. Sin ese suministro masivo y barato de algodón, conseguido mediante un sistema basado en la esclavitud, la escala y la velocidad de la industrialización británica hubieran sido, impensables. Es decir, que la máquina de vapor y la fábrica dependían en gran medida del látigo del capataz a miles de kilómetros de distancia. Es una conexión impactante, la verdad. Y no acaba ahí. Una vez que las fábricas británicas producían cantidades ingentes de tejidos de algodón baratos, necesitaban venderlos. Necesitaban mercados. Y esos mercados no siempre estaban en Europa o se abrían voluntariamente. Aquí entra de nuevo el poder. El Imperio Británico, con su dominio naval y militar, la Royal Navy, jugó un papel crucial en abrir mercados por todo el mundo. A veces por las buenas, negociando tratados ventajosos, y otras por las malas, como en las guerras del opio contra China, para forzar la apertura comercial. Así que necesitaban acceso global
a materias primas baratas, muchas veces producidas con coerción, y acceso global a mercados, muchas veces asegurados por la fuerza militar. El poder imperial era la plataforma sobre la que se construyó la prosperidad industrial. Correcto. Exactamente. El auge industrial británico no se puede entender aislado de ese contexto global de imperio, de control de rutas marítimas, de acceso a recursos y mercados mundiales facilitado y a menudo impuesto por el poder militar y político. La revolución industrial fue británica en su origen, sí, pero global en sus condiciones de posibilidad y en sus consecuencias. Fíjate cómo estos tres episodios, la peste negra vinculada a la Pax Mongólica, la riqueza de América construida sobre la esclavitud africana y la revolución industrial dependiente del algodón esclavo y los mercados imperiales, aunque son muy diferentes entre sí, ilustran perfectamente la tesis central. Las grandes sacudidas que transforman la economía mundial no surgen en un vacío, sino de la interacción, a menudo conflictiva, coercitiva y violenta, entre las distintas regiones del planeta. Poder y prosperidad siempre de la mano, en un baile que lleva siglos en marcha. Vale, después de este recorrido, que ha sido intenso, por un milenio de historia vista de pájaro, ¿cuál es la gran idea con la que nos tenemos que quedar? ¿Qué significa todo esto en conjunto? Pues la conclusión que resuena una y otra vez en estas fuentes es rotunda. No podemos entender la historia del comercio mundial si la separamos de la historia del poder, de la guerra, de la geopolítica y de la geografía. Los mercados, por mucho que nos guste imaginarlos como espacios neutros de intercambio voluntario, nunca han funcionado así en la práctica histórica. Siempre han operado dentro de estructuras de poder, dentro de equilibrios o desequilibrios de fuerza que se han ido forjando a lo largo de 1000 años de conquistas, competencia entre imperios, diplomacia y conflictos. ¿Y la prosperidad económica? Y la prosperidad económica, esa riqueza que genera el comercio y la producción, no ha sido solo un fin en sí misma, para que la gente viva mejor o los reyes vivan con más lujo. También ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha por el poder. La riqueza financia ejércitos, tecnología, influencia. Permite a los estados y a los imperios ser más fuertes y proyectar su voluntad. Visto así, la globalización actual no es algo radicalmente nuevo que empezó hace 30 o 40 años. Es simplemente la fase más reciente de un proceso de interacción global que lleva 1000 años en marcha, con sus ciclos de integración, conflicto, auge y caída de centros de poder. Entonces, fenómenos que hoy nos parecen quizás sorprendentes, como el ascenso económico espectacular de Asia, sobre todo China e India, que fueron centros clave en el pasado, o las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias, no serían tan sorprendentes desde esta perspectiva histórica. Serían, Ujú. más bien, la norma. Exacto. No deberían verse como anomalías o como el fin de la historia, sino más bien como ecos o continuaciones de esas dinámicas de poder globales que han estado siempre ahí, aunque los protagonistas y los equilibrios vayan cambiando. Si tuviéramos que resumir las lecciones clave de este enfoque histórico para entender el mundo de hoy, podríamos decir: primero, poder y comercio son inseparables, se influyen y se necesitan mutuamente. Segundo, la geografía sigue importando, y mucho. La ubicación, el acceso a recursos, el control de rutas críticas siguen siendo ventajas estratégicas fundamentales. Tercero, los equilibrios de poder globales no son fijos, son dinámicos y cambian con el tiempo, a veces de forma muy rápida. Cuarto, reconocer el papel histórico y a menudo incómodo que la violencia y la coerción han jugado en la expansión del comercio y la creación de riqueza global. Y quinto, necesitamos esta mirada larga, esta perspectiva de siglos, para no ser míopes al analizar los desafíos económicos y geopolíticos actuales. El presente está profundamente conectado con este pasado milenario. La verdad es que te deja pensando. Hemos visto con ejemplos muy fuertes, la Pax Mongólica y la peste, la explotación de América vía esclavitud, el imperialismo como base de la revolución industrial, que históricamente los grandes procesos de integración económica global, de conexión entre regiones, han estado ligados muy a menudo a la conquista, a la fuerza, a la explotación.
¿Qué nos dice eso sobre el futuro? ¿Podría ser que incluso las futuras fases de globalización, las que nos parezcan más pacíficas, basadas en la tecnología o en acuerdos voluntarios, sigan escondiendo dinámicas de poder o costes ocultos que no vemos a primera vista, pero que están ahí, siguiendo patrones históricos? Es una pregunta inquietante para seguir dándole vueltas ahora con estas gafas históricas puestas.